En un mundo donde Kazuya se sentía atrapado, anhelaba una vida de libertad. Cuando despierta en la extraña tierra de Hueco Mundo, está decidido a aprovechar al máximo esta nueva oportunidad. Pero las cosas no serán fáciles con el villano Aizen Sosuke queriendo controlar Hueco Mundo para sus propios oscuros propósitos. Con poderosas habilidades de clase Vasto Lord y un sistema fuerte, Kazuya debe encontrar su camino a través del duro mundo de Bleach, haciendo amigos y luchando contra enemigos para mantener su libertad. A medida que aumentan los desafíos y el peligro, podrán la fuerte voluntad y determinación de Kazuya ayudarlo a liberarse del control y llegar a la cima. Capítulo 1. Oye tú. Un sótano oscuro lleno de un hedor sofocante y con menos de un porcentaje saludable de contenido de oxígeno era el tipo de lugar sombrío del que todos los padres advierten a sus hijos. Un lugar al que nunca deberías visitar después de oscurecer. Desafortunadamente, Kazuya se encontraba en ese lugar siniestro, sentado en una silla de acero oxidado, con las manos esposadas detrás de él. Un hombre rubio en un traje brillante lo miraba con desdén y levantaba un revólver en su mano. El cañón frío tocó su frente. Una ola de escalofríos recorrió mientras una gota de sudor resbalaba por sus mejillas, cayendo sobre su desordenada camisa blanca. Kazuya, culpa a tu abuelo testarudo por priorizar su trabajo sobre tu vida, dijo el hombre con aspecto de yakuza, su tono más frío que el terror de Kazuya, pero sus ojos llevaban una leve mirada de lástima. El pecado por tu muerte recaerá en su alma. Desplazó la culpa de asesinar a un alma inocente en otra persona. En lugar de llorar o suplicar clemencia, Kazuya simplemente suspiró. Casi medio día había pasado desde que lo trajeron aquí, y aún nadie venía a rescatarlo. Gigantes bailaban en su estómago, pidiendo comida maníacamente. No iba a llorar y apartar la vista de la realidad. Este era el final. No había utilidad en pretender lo contrario. Tuvo la suerte de sobrevivir a una crisis similar 2 veces. La primera vez con el brazo derecho roto y la segunda vez con un agujero de bala en el muslo izquierdo. Casi pierde a su hermanito por un disparo erróneo entre los yakuza y la policía. Ambas veces, la policía llegó a negociar en menos de 1 hora. Esta vez los riesgos eran demasiado altos. Entre un universitario aprovechado y un grupo de terroristas de clase X, un héroe de justicia como su abuelo elegiría a los últimos. Maldito abuelo, murmuró Kazuya. Materime, hombre. Tarde o temprano, él los cazará. Su abuelo lo había consentido muchísimo desde que sus padres murieron. El anciano le dio un chef privado para sus comidas diarias, una sirvienta para sus necesidades diarias, un asiento en una escuela prestigiosa y, lo más importante, un hogar donde vivir. Estaba extremadamente agradecido pero también resentido. El amor era irracional, el odio aún más. Su vida se había convertido en una broma terrible por el trabajo de su abuelo. Quería dejar la ciudad, incluso el maldito país. Pero su único pariente se volvió emocional y posesivo, negándose a dejar que Kazuya saliera de su protección. Simplemente quería vivir sin agresiones constantes. Desafortunadamente, no obtendría esa paz en esta vida. El terrorista parecía afectado al mencionar al abuelo de Kazuya. No, a él no le importas. ¿Alguna última palabra antes de sacarte de tu miseria? ¿Últimas palabras, eh? Kazuya sonrió a los hombres que estaban detrás del rubio. Las posibilidades de salir vivo eran casi inexistentes, pero quería golpear a ese imbécil con tantas ganas. Si no podía vivir, entonces sus enemigos tampoco deberían. Así era como veía las cosas. No, entonces, tengo algunas. Kazuya interrumpió al hombre rubio con una sonrisa amigable. Deja una carta para el abuelo en mi lugar. Pídele que transfiera toda mi herencia a mi amigo Ryosuke. Ryosuke generalmente rechazaba los intentos de Kazuya de ayudar. ¿Y podría Ryosuke rechazar el último deseo de un amigo muerto? Definitivamente no. Con algo de dinero, Ryosuke podría librarse de sus trabajos a tiempo parcial y vivir una vida decente. Y termina el manga Akame ga Kill por mí. No he leído los últimos capítulos. Escuché que eran algo mediocres en comparación con el resto de la serie, aún así quiero terminar. Lo secuestraron cerca del clímax de ese desgarrador manga. Qué momento tan trágico. El matón con un revólver estaba atónito.
Kazuya no mentía, de verdad quería terminar esa historia y hundirse en el vacío resultante durante 1 o 2 días espera. Envía una carta a Yumi Sensei también. Dile que la amé hasta la muerte. Si necesita dinero, puede abiofetear a mi abuelo. Yumi era la persona más cercana a él después de su abuelo y su estúpido amigo. Después de un año de corromper perseguir a su atractiva maestra, ella aceptó salir con él. Ya no podría disfrutar de lecciones privadas nocturnas. Su vida no era tan mala, por así decirlo. Su profesora convertida en novia equilibraría su vida diaria con un abuelo súper posesivo y hambriento de justicia. Una cosa más, que te jodan a ti y a tus camaradas por secuestrarme ahora. ¿No podrían haber planeado 3 meses más? Mi abuelo podría haber muerto en un plan elaborado, quiero decir, un accidente. Ustedes, imbéciles, habrían asesinado a ese estúpido presidente. Dios mío, son tan impacientes como malditos niños de jardín de infancia. Tomó una respiración profunda después de su arrebato. Se sintió como si le hubieran quitado una piedra del pecho. No hay mejor alivio del estrés que gritar. Las palabras de Kazuya tocaron algunos nervios en su secuestrador, ya que su apuesto rostro se volvió carmesí. Maldito mocosa, el terrorista presionó el cañón más profundamente en su frente. Mirar fijamente a la muerte ciertamente le causó algún arrepentimiento. Su único problema con la muerte era: ¿existe la vida después de la muerte? Si no, ¿a dónde irá después de la muerte? Simplemente dejará de existir. Mientras caía en un bucle de pensamientos, el hombre rubio apretó el gatillo. ¡Bam! Un brillo rojo llenó su visión. Un dolor abrasador estalló en su cabeza, haciéndolo gritar de agonía. Sus ojos se cerraron y su cabeza cayó, la sensación de ardor disminuyendo gradualmente. El silencio cayó tras su muerte. Espera. ¿Por qué puedo pensar? Su conciencia estaba intacta después del disparo. ¿Sobrevivió su cerebro a la bala desde esa distancia? Improbable, considerando la oscuridad total que lo rodeaba. Estaba flotando en la nada, desprovisto de cualquier sensación, ni siquiera el dolor infligido por la bala. Algo estaba mal, podía sentirlo en sus huesos. Personaje Kazuya Ishii ha creado. Una ventana flotante familiar emergió en el mar de oscuridad. Personaje. ¿Es esto un sistema? Ese cliché de reencarnación de empoderar a un protagonista a niveles divinos sin razón. No era fanático de los sistemas, ya que imponían tareas irrazonables a su anfitrión. No olvidemos el hecho de que la mayoría de los sistemas eran parte del plan de algún jefe final o dados por alguna versión alternativa de los personajes principales. En medio de su confusión, la sensación de su cuerpo regresó. Sintió que se balanceaba de arriba a abajo. El movimiento exagerado del paso de un caballo era demasiado familiar. Había montado caballos desde que era niño, pero no había montado uno desde que se graduó de la escuela secundaria. Mientras parpadeaba alejando los últimos vestigios de sueño, vio un panorama de picos escarpados, cumbres rocosas y crestas cubiertas de nieve. Las estrellas estaban ausentes en el cielo negro como tinta, solo una media luna luchando una batalla perdida contra la oscuridad. ¿Siempre estuvo la luna tan cerca? Oye, tú. Por fin estás despierto. Muchas gracias a Ana Luz PM por unirse al Patreon. Conviértete en un patrocinador para leer los capítulos antes del lanzamiento público y apóyame. El capítulo 20 está disponible en Patreon. Patreon.com/Dringers99, no te olvides de borrar el espacio, comentarios. Votar capítulo 2. Hueco Mundo. Los Hoyous prosperaban gracias al Reishi, la sustancia mística que se entrelazaba con el alma de cada ser. La alta concentración de Reishi en Hueco Mundo permitía que incluso los Hoyous más débiles convirtieran la energía ambiental en su Reiryoku. Los Hoyous que habitaban en Hueco Mundo podían sobrevivir sin consumir almas, a diferencia de sus voraces contrapartes, que acechaban el mundo de los vivos. Sin embargo, había quienes no podían saciar su hambre insaciable solo con Reishi o almas humanas. Impulsados por un vacío devorador, estos Hoyous recurrían al canibalismo, devorando a sus propios congéneres. Este macabro acto de depredación impulsaba su evolución hacia una nueva y aterradora raza. Los menos los Hylians y Adjuchas existían en un estado perpetuo de depredación, cada uno impulsado por el deseo de evolucionar.
Distantes y enigmáticos, los Bastolorde observaban a los seres inferiores desde sus altas cimas, raramente encontrando un alma digna de aumentar su inmenso poder. Este ciclo implacable de devorar y ser devorado era la ley tácita que gobernaba Hueco Mundo, donde los débiles eran inevitablemente consumidos por los fuertes. Los débiles se convierten en parte de los fuertes. Entre los incontables Hoyous, uno se llamaba Emilio Apaxi. Un Hoyou entre los incontables se llamaba Emilio Apaxi. No sabía nada sobre el origen de su nombre, pero ciertamente sentía cierto apego a él. En la jerarquía de los Hoyous, Apaxi no era una debilucha, había triunfado en muchas batallas. Sin embargo, eran las cicatrices de sus derrotas las que se grababan más profundamente en su alma. Con el tiempo, Apaxi desarrolló una estrategia astuta para sobrevivir y evitar a los enemigos formidables con su ágil forma de ciervo. Cuando era imposible, canalizaba energía espiritual en sus cuernos, desatando devastadores torrentes de cero. Como Adjuchas, poseía un inmenso poder, pero elegía subsistir con el raíz ambiental en lugar de devorar a otros. Hoy ha sido un día tranquilo para el ciervo amante de la paz. Atravesaba con gracia el vasto desierto iluminado por la luna, sus pezuñas crujían suavemente sobre las pristinas arenas blancas. La pálida luna colgaba baja en el cielo, proyectando una luz fantasmal sobre la árida extensión. De repente, se detuvo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, al ver dos piernas cerúleas sobresaliendo de una duna cercana, como si su dueño hubiera sido sepultado vivo. Con los ojos entrecerrados, Apaxi escaneó el horizonte desolado, sus sentidos en alerta máxima mientras buscaba detectar a los siniestros Hoyous responsables de esta trampa. No soy una tonta como Adjuchas, sus sentidos agudos podían percibir vagamente las presencias de los Hoyous, incluso aquellos no visibles a sus ojos. El resultado, sin embargo, la dejó atónita. No hay nadie aquí. Su curiosidad se despertó, torció elegantemente su cuello para inspeccionar los alrededores una vez más antes de volver la mirada a las delgadas piernas, que parecían demasiado delicadas para pertenecer a un Hoyou. No es asunto mío, murmuró, dándose la vuelta y alejándose furiosa. Sin embargo, un minuto después, se encontró inexplicablemente atraída de nuevo hacia las misteriosas piernas, que permanecían inmóviles e inalteradas. ¿Cuál es su problema? Incapaz de reprimir más su curiosidad, Apaxi clavó sus dientes en la tela azul que envolvía la pierna y tiró, liberando a su dueño de las arenas, finalmente obteniendo una buena mirada al extravío. Para su asombro, este era un Hoyou como ninguno que había encontrado antes. Cada aspecto de su apariencia, desde sus ropas andrajosas hasta su despeinado cabello plateado, susurraba unanimidad. Su máscara, adornada con cuernos retorcidos y dientes malignos, significaba su verdadera naturaleza como Hoyou. Y no pudo evitar notar las impactantes alas negras en su espalda. Un macho. Las experiencias de Apaxi con Hoyous masculinos en Hueco Mundo habían sido desastrosas, ya que todos habían intentado devorarla en un sentido literal. Sin embargo, este parecía diferente. Sus serenas y refinadas facciones no exudaban agresión, y su débil reiatsu la hizo dudar, cuestionando si debía matarlo y consumirlo. Está inconsciente y sus piernas, sus ojos, se abrieron de par en par por el shock. ¡Qué destino tan terrible sufrir! Dos agujeros translúcidos marcaban sus muslos, reminiscentes del simbólico corazón de un Hoyou. Aunque tales agujeros típicamente no interferían en la vida diaria, los vacíos en sus piernas parecían destinados a tener consecuencias nefastas, ya que apenas quedaba carne para sostenerlo. Un aullido distante envió escalofríos por la columna de Apaxi, su cuerpo se tensó de miedo. Un depredador formidable, un Adjuchas que cazaba a Adjuchas más débiles como ella, estaba cerca. Debo irme. Lanzando una mirada fugaz al hombre inconsciente, mordió su camisa y lo lanzó al aire. Cuando aterrizó en su espalda, corrió a través de las arenas iluminadas por la luna. Lo usaré como Canadá, racionalizó, intentando justificar el inesperado surgimiento de compasión que sentía por el extraño. En su mente, razonó que seguramente perecería sin ayuda en este reino implacable. ¡Hey, tú! Finalmente estás despierto. Kazuya podría haber confundido todo con la apertura de Skirim si la voz que le hablaba no tuviera un toque femenino.
Bueno, ser un Dragonborn habría sido un buen destino. Kazuya se acomodó en una posición más cómoda en su inesperado transporte, una criatura similar a un ciervo adornada con pelaje marrón en la espalda y piel gris en la parte delantera. Dos imponentes astas blancas coronaban su cabeza. Al observar sus alrededores, se dio cuenta de que no había un jinete dirigiendo a la criatura, solo él. Apache giró la cabeza, vislumbrando a Kazuya en su visión periférica. ¿Eres un bastolorde?, preguntó en un tono lento y ronco, notando que su tamaño coincidía con las dimensiones rumoradas de los poderosos Hoyous. ¿Tu Reiatsu no coincide con eso, bastolorde? Kazuya frunció el ceño, tratando de recordar dónde había oído el término. Era una frase familiar, una que permanecía en el borde de su memoria, pero los detalles seguían siendo frustrantemente esquivos. Se esforzó por sacarla de las profundidades de su recuerdo. ¿Dónde escuché eso? Al escuchar su pregunta susurrada, Apache se detuvo en seco, sus oídos casi derritiéndose por el agradable timbre de su voz. Su voz es tan agradable. ¿Qué estoy haciendo? Sacudiendo la cabeza vigorosamente, sus orejas golpearon su cara. ¿No sabes qué es un bastolorde? ¿Es tu primer día en Hueco Mundo? Eso no puede ser. Los menos no nacen con formas humanoides pequeñas como la tuya. Mientras Apache explicaba la naturaleza de los Hoyous y sus diversas formas, se preguntaba si, por algún milagro, había interpretado mal el Reiatsu del hombre. Después de todo, Kazuya era significativamente más pequeño que un Hylian típico y carecía de la ferocidad de un Abjuchas detrás de su máscara. Los ojos de Kazuya se entrecerraron en pensamiento. La mención de Hueco Mundo y menos despejó la niebla que oscurecía sus recuerdos, y miró a su alrededor con incredulidad. El paisaje blanco y austero, con dunas onduladas punteadas por árboles áridos y enormes rocas, parecía surrealista pero inquietantemente familiar. La arena parecía sin vida, y el aire era quieto y claro, como si fuera de cristal. Era como si hubiera entrado en un mundo vivido que reflejaba su propia realidad. En un repentino momento de claridad, se dio cuenta de que este lugar coincidía perfectamente con el mundo de un anime específico. Kazuya apenas logró reprimir el impulso de gritar a todo pulmón, ya que su situación actual exigía una reacción extrema. De alguna manera, había sido transportado al mundo de Shinigarni, Hoyous y Kinki, el mundo de Bleach. Había tomado una bala en la cabeza, pero finalmente estaba libre del control de su abuelo. ¿Es esta mi recompensa por soportar toda la mierda? Tomó una profunda respiración, llenando sus pulmones con el aire frío y polvoriento que impregnaba Hueco Mundo. Esto no era un sueño ni una fabricación de su mente moribunda. A medida que la realidad de su situación se asentaba, soltó un largo suspiro. Querida cierva, ¿puedo preguntar tu nombre? La cortesía era necesaria cuando uno no tenía ni idea de qué demonios estaba pasando. Un poco de respeto ayudaba mucho a construir confianza y prevenir conflictos innecesarios. La dueña de la voz consideró su solicitud durante unos segundos. Apache, muchas gracias a Ana Luz PM por unirse al Patreon. Conviértete en un patrocinador para leer los capítulos antes del lanzamiento público y apóyame. El capítulo 21 está disponible en Patreon. Patreon.com/Adringers99, no te olvides de borrar el espacio, comentarios. Votar capítulo 3. Sistema de personajes Apache. Tras recordar un poco, Kazuya reconoció el nombre. Ella era una de las tres bestias, la fracción de Tierra Arribel. Arribel, la espada de piel bronceada y cabello dorado, fácilmente uno de sus personajes femeninos favoritos, lideraba a Apache y a sus dos amigas. Esto es bastante extraño de alguna manera, se encontraba en una línea temporal anterior al momento en que Apache encontró a Tierra Arribel y se transformó en un Arrancar bajo el mando de Aizen. Una línea temporal en la que el astuto Aizen aún no había tomado el control de las noches. Tal vez ya lo hizo. No podía estar completamente seguro acerca de la cronología enrevesada de Bleach. ¿Y el tuyo? No esperes tomar el mío sin darme el tuyo. Apache espetó ante su silencio. ¿Te comieron la lengua los gatos o qué? Quizás fue el temperamento equilibrado de Kazuya y su desconocimiento de Hueco Mundo lo que la tranquilizó.
No sentía peligro, lo que permitió que su verdadero carácter se mostrara, aunque educada en la superficie, era una Oyou con un temperamento ardiente. Kazuya, respondió, pasando sus dedos por la máscara esquelética que ocultaba la mayor parte de su rostro. Esto lo llevó a observar los otros cambios en su cuerpo. Llevaba la misma ropa que durante su muerte. Una camisa blanca y jeans, ambos rasgados en lugares embarazosos, mostrando su piel pálida. Uno de esos agujeros exponía el hueco en sus muslos. 2 agujeros, para ser precisos HMM. Creo que recuerdo esto. El hueco de cada Oyou, al menos en las evoluciones superiores, simbolizaba un aspecto lo que un Oyou carecía en la mayoría de los casos antes de su muerte o la causa de su muerte. Recordaba eso del material. Por ejemplo, un hueco cerca del estómago significaba una ansia de fuerza, mientras que uno en el ojo significaba ceguera a ciertas cosas. ¿Qué se supone que significa el mío? Golpeó suavemente su muslo, luego intentó mover las piernas. ¿Podía usar sus piernas sin problema? ¿Te aterran tus huecos? Preguntó Apache. Son más Oyous. ¿Por qué cansar tus piernas caminando cuando podemos volar? Ah, en efecto. Se rió ante su intento indirecto de consolario. Entonces, Apache, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Cómo voy a saberlo? Replicó, a algún lugar donde no tenga que estar constantemente huyendo de esas condenadas encamaciones de la gula. Como por instinto, Kazuya acarició tiernamente su cresta, sus dedos recorriendo el pelaje aterciopelado que se extendía por su cabeza. Era un hábito que había adquirido mientras montaba a caballo como un gesto de afecto por su corcel. Cuida donde tocas. No soy tu mascota. A pesar de su tono iracundo, no le ordenó que desmontara. Miró sus piernas y sonrió, conmovido por su sutil amabilidad. Incluso en un mundo peligroso, ella extendía su compasión a un extraño. Quizás se sentía aliviada de descubrir a alguien razonable en Hueco Mundo, un compañero que no la traicionaría y la convertiría en alimento. Y dicen que los Oyous son malvados. Habría considerado seducirla si estuviera en su forma de arrancar. Siempre había sentido una atracción por las marimachos. Lamentablemente, no alcanzaría su forma humana en un futuro cercano. Una lástima. Oh, cierto. Casi me olvido de esa ventana emergente. Sistema de personajes, ¿no? Como si respondiera a su curiosidad, una enorme caja gris se materializó, obstruyendo su visión. Sistema de personajes, pasó por alto el estado y se centró en el modelo tridimensional al lado, que mostraba su apariencia actual como si fuera un personaje en un videojuego. Su ropa sola servía como prueba suficiente de que el modelo lo representaba. Ignorando su cabello plateado recién alargado y su piel pálida, fijó su mirada en el par de alas negras y emplumadas. Extendió la mano hacia su espalda y agarró los huesos suaves que sobresalían de sus omóplatos. Movió suavemente los omóplatos, sintiendo los músculos de sus alas estirarse y despertar. Las alas, al parecer despertando de un profundo sueño, parecían delicadas y sombrías, como si tuvieran vida propia. Tengo alas. Abrió los ojos con anticipación y respiró hondo. Sus alas aletearon casi hipnóticamente y luego, con una fuerza interior que nunca supo que tenía, comenzó a agitar vigorosamente hacia arriba y hacia abajo. El viento generado por sus esfuerzos captó la atención de Apache. Entonces, ¿puedes volar? Kazuya cesó sus maniobras aladas y le dio una palmada en la espalda. No lo sé. Volvió su mirada al estado y descubrió que su media máscara se parecía mucho a un cráneo demoníaco. Sus agujeros agrandados revelaban sus llamativos ojos azules, y un conjunto de dientes amenazantes se alineaba con la máscara donde ésta cubría sus labios. Incluso los cuernos retorcidos parecían pertenecer a un demonio. ¿Soy algún tipo de demonio? Información general, nombre Kazuya Ishihara, género masculino, raza Oyou, vasto lorde, nivel de Reiryoku gran nivel, clase capitán, alineamiento mal neutral, afiliación ninguna, habilidades raciales cera. Técnica ofensiva de Reiryoku nivel de maestría. Aún por aprender. Sonido. Técnica de movimiento nivel de maestría. Aún por aprender. Garganta. Técnica de distorsión espacial limitada. Nivel de maestría. Aún por aprender. Habilidades innatas, voz plateada.
Tu voz puede influir en el estado mental de las personas. La habilidad funciona mejor al persuadir o seducir a alguien. Sin nombre / no descubierto. Manifestación de tu corazón Ollou. Corazón desmoronado, Ollou. Los seres vivos clasificados como Ollou reciben nutrición y mejoras. Regeneración. Tus heridas se regeneran automáticamente. El tiempo requerido depende de la gravedad de las heridas. Habilidades adquiridas. Seducción. La habilidad de seducir a los del género opuesto a nivel de maestría. Básico. Equitación. La habilidad de montar un corcel. Nivel de maestría. Intermedio. Aritmética. La habilidad de resolver problemas aritméticos. Nivel de maestría. Intermedio. Equipol. Camisa de algodón fina. Jeans de mezclilla. Perdí algunos recuerdos. Este ciertamente no era el estado de un Ollou que acababa de nacer. Un vasto lorde con Reiryoku que rivalizaba con un capitán. Tal poder lo situaba cerca de la cima de la jerarquía de Hueco Mundo. Sin embargo, en el gran esquema de las cosas, seguía siendo poco más que un esbirro de alto nivel. Simplemente no podía medirse con los villanos finales como los Kinky Sternritters. Mal neutral. Tiene sentido. Siempre había buscado la libertad, sin importar si violaba las leyes. Sin mencionar el desdén que albergaba hacia su abuelo, quien arriesgó su vida por el bien mayor de la sociedad. De hecho, nunca encajó del todo en el molde de un individuo legal. Luego venían las habilidades raciales, un conjunto de habilidades no aprendidas inherentes a todos los Bastolorde. Nada extraordinario allí. Los aspectos verdaderamente excepcionales estaban en su lista de habilidades innatas. La gente siempre había elogiado su voz, lo que también le otorgaba una mayor facilidad con las mujeres. No podía imaginar que esto resultara ser una de sus habilidades innatas. Corazón desmoronado. A pesar de su nombre amenazante, parecía ser una habilidad orientada al equipo que no ofrecía beneficios tangibles para él personalmente. Podría resultar útil si encontraba aliados Ollou de confianza. Olvídalo. Seduciría a las mujeres Ollou para que confiaran en él o las sometería a través de la ley natural de los Ollous. Corazón Ollou desconocido. Relegó el aspecto desconocido al fondo de su mente y revisó el resto de su estado. Sus habilidades no eran extraordinarias. De hecho, no se considerarían poderosas en un mundo donde un Kinky podía hacer realidad su imaginación y otro podía ver el futuro y manipularlo a voluntad. Esto no puede ser todo. Tiene que haber otras funciones. Un rugido atronador captó su atención antes de que pudiera emprender otra exploración de su sistema. Apache tembló, reconociendo al dueño del rugido. Ha vuelto, Arg, estamos muertos. Muertos. Unos días antes, ella había encontrado al gigante Adjuchas. Su sonido y agilidad natural le habían permitido escapar de sus fauces voraces. Sin embargo, su Reiryoku actual no era suficiente para usar su sonido rudimentario por más de 30 segundos, lo que no era tiempo suficiente para evadir al Adjuchas empeñado en consumirla. Un enemigo. Esto es problemático, aún no había dominado las técnicas básicas de los Ollous, como controlar su Reiryoku a poder espiritual. Aunque podía rivalizar con un Shinigami promedio de clase capitán en términos de cantidad de Reiryoku, no tenía experiencia en controlarlo. Claro que lo es. Apache pateó el suelo, acelerando su paso. Aprende a volar, maldita sea. No puedo llevarte a todas partes como una esclava. Su depredador apareció en la cima de la colina detrás de ellos. Una bestia colosal con forma de serpiente, con 8 brazos y la parte inferior del cuerpo de una oruga. La máscara esquelética en su cabeza y la armadura ósea en sus hombros le restaban algo de su apariencia temible. El monstruo parecía perfectamente a gusto en el desolado y agónico paisaje de Hueco Mundo. El Adjuchas saltó desde la colina y los persiguió con sus numerosas patas retorcidas, levantando una tormenta de arena a su paso. Solo hay un destino esperándote, pequeño ciervo. Deja de resistirte y conviértete en parte de un gran Adjuchas como yo. Kazuya permaneció extrañamente impasible ante la situación, como si su mente se negara a reconocer a la enorme bestia como una amenaza. Le dio una palmada en la espalda a Apache. Dame algo de tiempo. Lo mataré.